Hola, bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro curso de Geometría 1, Geometría Moderna en otras instituciones. En esta ocasión vamos a presentar una demostración del teorema de Feuerbach que enunciamos cuando estudiamos la unidad de propiedades de triángulos. Entonces recuerdo que este teorema nos habla de la circunferencia de los 9 puntos y nos dice que la circunferencia de los 9 puntos, es decir, la que pasa por los puntos medios de los lados de un triángulo, los pies de las perpendiculares con respecto a los lados y los puntos medios que unen a los vértices con el ortocentro, es ortogonal a la circunferencia inscrita y a cada una de las circunferencias escritas de nuestro triángulo dado. Los puntos donde se cortan las circunferencias de los 9 puntos con estas 4 circunferencias tangentes al triángulo se llaman los puntos de Feuerbach. Entonces nuestro objetivo es demostrar este teorema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la recta determinada por los vértices B y C es una tangente común al círculo inscrito y al círculo escrito al vértice A. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación. Nos basta demostrar el teorema solamente para una circunferencia escrita con respecto a uno de los vértices, ya que los otros casos van a ser completamente análogos. Entonces consideremos el punto B' y el punto C' como los simétricos con respecto a la bisectriz AI. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, entonces recuerden que para tomar el simétrico de un punto con respecto a una línea recta, trazan la perpendicular que pasa por el punto a su línea recta y el que se encuentra a la misma distancia pero del lado opuesto es el simétrico. Entonces aquí tenemos el punto simétrico de B, es B', y el punto simétrico del vértice C es el punto C'. Estamos haciendo la reflexión con respecto a la recta AI, que es lo mismo que la recta AEA. Recuerden que AI y EA ya demostramos que son 3 puntos colineales. ¿Ok? Y entonces llamemos A' al punto en donde concurren las rectas BC y B'C'. Entonces aquí ya tenemos puntos A', B' y C'. Tenemos esta terna de puntos colineales B', C' y la terna de puntos colineales BAC. Bueno, como consecuencia del teorema que relaciona las tangentes interiores y exteriores de una circunferencia, pues sucede que los puntos A y A' son los centros de homotesia de la circunferencia inscrita CI y la circunferencia escrita CE subíndice A. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información que tenemos por el momento. Ya tenemos centros de homotesia entre esto y esto. Esto lo habíamos demostrado cuando estudiamos homotesia de una circunferencia con respecto a la otra. ¿Y qué podemos decir también? Bueno, entonces, en particular, los puntos A' y A dividen interna y externamente al segmento que une el incentro del triángulo ABC con el excentro del triángulo ABC asociado al vértice A en la razón de sus radios. Por lo tanto, IA' es a' EA
como el radio de la circunferencia inscrita es al radio de la circunferencia escrita con centro en EA, como esto es A menos IA sobre AE subíndice A. Entonces esto es simplemente de aquí para acá, es simplemente porque es una división interna y externa. Y la otra parte, que es lo que demostramos con las homotecias, es que esto es en la razón de sus radios. En otras palabras, A y A' son conjugados armónicos con respecto a los puntos incentro y excentro asociado al vértice A. Entonces, si I subíndice A es el pie de la perpendicular desde el punto I sobre la recta BC, P subíndice A el pie de la perpendicular del vértice A sobre la recta BC y E es el pie de la perpendicular del excentro EA sobre la recta BC, como muestra nuestra figura anterior. Entonces aquí tenemos pie de la perpendicular, pie de la perpendicular, pie de la perpendicular, y este puntito de aquí, pues, ¿qué estamos viendo entonces? Pues estamos viendo que los segmentos EEA, IAI y PA, P subíndice AA son perpendiculares a BC, pero la razón cruzada es una propiedad proyectiva. Y entonces lo que obtenemos es que P subíndice A y el punto A' son conjugados armónicos de los puntos I subíndice A y E. Entonces simplemente usamos aquí que es una propiedad proyectiva. Entonces seguimos usando más propiedades de lo visto anteriormente. Esto lo vimos en la unidad anterior. Bueno, ahora consideremos M subíndice A el punto medio del lado BC, es decir, el punto medio del lado opuesto al vértice A. Entonces, este punto MA también es el punto medio del segmento que une a el punto IA con el pie de la perpendicular de EA sobre BC, que es el punto E. Si consideramos la circunferencia que tiene como centro MA y a MA y A como su radio, pues en particular los puntos A' y P subíndice A son inverso uno del otro con respecto a esta circunferencia punteada que hemos llamado gamma. Simplemente estamos usando cómo se construye el inverso de un punto con respecto a una circunferencia. Ahora bien, el segmento E y A es igual al segmento BC menos 2 veces el segmento I subíndice AC, que si el lado opuesto al vértice A se llama A, el lado opuesto al vértice B en su magnitud se llama B y el lado opuesto al vértice C se llama C, y ese es el semiperímetro, pues esto es igual a A menos el doble de la diferencia de S con C. Usando la definición de semiperímetro simplemente nos queda C menos B, y esto nos dice que el radio de esta circunferencia punteada es la mitad de C menos B, y la diferencia que hay entre MA y MB, los puntos medios opuestos a los vértices A y B, es la mitad de C, que eso ya lo sabíamos porque el triángulo medial, la longitud de sus lados, es la mitad de las longitudes de los lados del triángulo original. Entonces, si llamamos S al punto donde concurren los lados del triángulo medial y los puntos B', C', que son las reflexiones de los puntos B y C con respecto a la bisectriz AI, entonces lo que tenemos es que el segmento MA es M subíndice AS es igual al segmento M subíndice A, M subíndice B, más el segmento que une a M subíndice B con S. Entonces estamos viendo ya esto en términos de los puntos medios. Pero si cambiamos la orientación del segmento M subíndice BS, cambia su signo.
pero sabemos que que el segmento MA-MB es paralelo al segmento BA y mide la mitad de este. Por lo tanto, tenemos que los triángulos B'SMB y B'C'A' son semejantes, pero si tenemos dos triángulos semejantes, pues sus lados correspondientes son proporcionales. Y conocemos entonces cuánto mide el segmento que une al punto S con el punto medio opuesto al vértice B en términos de A, B y las reflexiones de A, B, C y el punto medio de B. Muy bien, pero la longitud de CA y la de C'A' coinciden, al igual que coinciden la longitud de B'A con la de BA, simplemente porque recuerden que estos puntos, B' y C' eran las reflexiones de A, de B y C, y A' era el punto donde concurren BC con B'C'. Esto nos permite calcular la magnitud del segmento SMB en términos de los lados B y C del triángulo. Por lo tanto, la longitud del segmento que une al punto medio del lado opuesto al vértice A con el punto S está dada en términos de los lados B y C como el cuadrado de C menos B dividido por 2 veces C. Luego entonces, el producto del segmento M subíndice AS por el segmento que une los puntos medios M subíndice A, M subíndice B, es el cuadrado de C menos B dividido sobre 4. Y los puntos S y M subíndice B son inversos uno al otro con respecto a la circunferencia punteada gamma, que tiene diámetro, y subíndice A, E. El inverso de la recta B'C' es una circunferencia que pasa por el punto MA, que es el centro de la circunferencia de inversión, y los puntos P subíndice A y MB. Pero la circunferencia determinada por 3 puntos y la circunferencia de los 9 puntos, ambos satisfacen la misma propiedad, es decir, la circunferencia de los 9 puntos es el inverso con respecto a la circunferencia gamma, que es la que estaba punteada en color negro, de la recta que une B' con C'. Pero el inverso con respecto a gamma de la circunferencia de inversión CI es ella misma, y el inverso con respecto a gamma de la circunferencia excéntrica E subíndice A también coincide con ella misma, porque son ortogonales. Entonces acuérdense que se cumple esta propiedad, y cada una de ellas es ortogonal a la circunferencia punteada gamma. Como B'C' es tangente a CI, al igual que lo es el segmento BC, entonces sus imágenes bajo inversión también son tangentes, que ya lo hemos demostrado. Por lo tanto, la circunferencia de los 9 puntos es tangente tanto a la circunferencia inscrita como a la circunferencia escrita opuesta al vértice A. Y ya que esto se puede hacer con cada uno de los vértices, pues la circunferencia de los 9 puntos es tangente a la circunferencia inscrita y a las 3 circunferencias escritas. Con razón le ponen teorema de Feuerbach y circunferencia de Feuerbach, ¿sí? Aunque él hizo la demostración completamente analítica, pues se puede hacer una demostración usando todas las técnicas que hemos visto en este curso. Con lo cual concluye nuestra sesión de hoy. Esta fue una sesión cortita, solamente demostramos un teorema. ¿Pero qué teorema? Ok, hasta la próxima.